Y ahora sí, lo prometido, estoy hablando con Javier Arturo Monroy, que hace ya bastante que tenía una asignatura pendiente. Él estaba un poco ocupado en algunas cuestiones que ahora nos va a pasar a contar. Y es una de las personas, y por ahí disculpen si algunos, esto no es chuparle la bola a nadie, pero lo tengo que decir. Es una de las pocas personas que en realidad nos ayudó a seguir adelante con el Altillo el año pasado. Eh, y cuando digo ayudar, estoy hablando, como siempre digo, de tirar un mango para que uno pueda seguir adelante con todo un proyecto, ¿no? Y Javier en su momento, cuando era senador y era presidente de bloque de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires, nos vio y dijo, bueno, vamos a darle una mano a estos loquitos, le damos una mano. Pero ahora lo tengo acá enfrente. Vamos a hablar un poco de toda esta realidad que nos está, por ahí está desbordando en la República Argentina. Y específicamente creo que el tema que más manejás es la provincia de Buenos Aires. Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es muy lindo estar acá de nuevo en la radio. Uno cuando deja la función pública pierde un poco esta forma de comunicarse, digamos, cotidianamente, ¿no? A través de los medios públicos. En la radio me parece que a mí es el medio que más me gusta, porque es el que permite no solamente brindar una interlocución con quien estás charlando en mesa de por medio, como es nuestro caso, sino obviamente hay miles de personas escuchándonos, algunos pasivamente escuchando y tal vez les da la posibilidad de reflexionar, y otros participando y diciendo estoy de acuerdo o no con lo que opina uno u otro. Yeah. Y entonces eso uno lo extrañaba un poquito, ¿no? Desde diciembre que he dejado la función, y además te había prometido en alguna oportunidad darme una vueltita para charlar un poco, y bueno, hoy se dio. La verdad es un gusto, en su momento fue un gusto colaborar con el Altillo, colaborar con vos, porque la verdad que hacen un buen producto, y sé que es muy difícil a veces poder mantenerse en el aire, poder mantener este producto que ustedes hacen. Entonces, bueno, creo que también es un poco la misión y la función que deben tener en algunos casos, bueno, un legislador, para colaborar a que este tipo de programas puedan continuar en el aire, tengan la posibilidad de un micrófono abierto, tengan la posibilidad de expresar lo que sienten y de alguna manera transmitirle a la gente todas las voces que existen, digamos, en la actividad cotidiana y en la actividad política en particular, ¿no? Claro. A ver, vamos a empezar a charlar un poquito, ya que vos, Javier, estás un poquito más metido en la cuestión política, en el análisis político. ¿Cómo nos afecta a todos los ciudadanos toda esta historia del internismo que se vivió y que nos afectó con la quita del aguinaldo, y después que te lo pago en 4 cuotas y que te lo termino pagando en 2? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, lo primero que hay para decir que desgraciadamente una vez más los argentinos en general y los bonaerenses en particular, porque generalmente somos los bonaerenses los que estamos en el medio de esta disputa que ya lleva años, que es una disputa política interna por el poder. Genéricamente esta se ha dado históricamente dentro del Partido Justicialista, que además gobierna esta provincia hace 25 años y lo hace bastante mal, a pesar de que cada vez gana con más facilidad, ¿no? Digo esto porque a las pruebas uno se remite, ¿no? Vemos una foto de lo que era la provincia de Buenos Aires hace 25, 30 años atrás, en educación, en salud, en índices de pobreza, en progreso, en rutas, en infraestructura, todo, y ve lo que es hoy y dice, bueno, hemos retrocedido y seguimos retrocediendo. Entonces, pero sigue gobernando el mismo partido político, a pesar de que a veces se disfracen que son de una manera o de otra, pero son siempre los mismos protagonistas. Sí. Y yo veo con mucha tristeza el hecho de que tomen de rehenes en este caso a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, como prenda, digamos, de esta disputa, ¿no? Y digo esto porque desgraciadamente los que se vieron perjudicados fueron los trabajadores de la provincia ante la posibilidad de que su medio aguinaldo, que es un derecho constitucional, un derecho que está establecido desde aquel histórico artículo 14 bis, o previamente, si queremos ir más atrás, a lo que fue el breve lapso de la Constitución del 49, donde existían los derechos sociales, y donde obviamente es un derecho adquirido el medio aguinaldo, y de repente para alguna gente, algunos pensarán que
no sé, que tomando de rehenes a los trabajadores o creyendo que en realidad los trabajadores con ese medio aguinaldo se van a Miami o hacen cosas fantásticas. Sinceramente es muy loco pensar eso y agarrársela con esa gente, porque definitivamente es lo que hicieron. Tomar de rehén a la gente, a los trabajadores que necesitaban, a docentes, a policías, a porteros de escuela, a administrativos y demás, negándoles este derecho que tienen de percibir el medio aguinaldo, que en muchos casos son lo que uno ha estado esperando todo el semestre para hacer alguna cosa, o en su casa, o tener la posibilidad de un descanso de 3 o 4 días, o ver la posibilidad de cambiar su automóvil, o de pintar la casa, o de comprarse ropa. Hoy la realidad es muy compleja económica, y hace que bueno, alguien esté esperando ese sueldo y medio que uno suele cobrar a mitad de año y a fin de año. Y lo que pasó, sinceramente, fue algo muy raro, pero tampoco debe sorprender, porque, insisto, recién yo decía, hace 25 años que maneja esta provincia el mismo color político. Y este mismo color político fue quien en alguna oportunidad desdobló el pago de aguinaldo, porque no es la primera vez que pasa, es quien creó las cuasimonedas en su momento, el que puso topes salariales, el que modificó la antigüedad. Entonces, digo, no me sorprende que pasen estas cosas, aunque sí me angustia y aunque sí creo que en este caso fue muy importante la movilización de los damnificados, o sea, concretamente de los trabajadores, de cada uno de los gremios, de los distintos gremios, especialmente, por ejemplo, en el gremio docente de la FEB, creo que fue muy, muy contundente el rechazo, después también los distintos gremios y en particular, porque esta vez uno muchas veces con los gremios tiene ciertos pruritos, y tiene ciertos pruritos porque se da cuenta que no siempre están representando a las bases o intentando representar el derecho de los trabajadores. Ese es un tema que también quería abordar. ¿Cómo ves vos el sindicalismo argentino? Porque vos fíjate que a mí me da una... Yo lo veo desde afuera, esto me siento, escucho lo informativo, escucho la radio. Hasta hace 6, 7 meses atrás, Moyano era la mano derecha de este sistema de gobierno. Hoy ya no lo es. Supuestamente están en oposición y fraccionados, supuestamente. Sí. Y le están dando, digamos, ahora una entrada, como fue lo que pasó en todo este proceso que vos contabas bien de la provincia de Buenos Aires, a lo que se denomina CTA, línea de Hugo Yasky y Baradel. ¿No es cierto? Como inflar uno y desinflar a otro. Sí, este es el eterno juego del poder. Lo que pasa es que en el medio hay gente. Claro. En el medio hay gente. Por un lado, creo que en muchos, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, no son tan representativos de la realidad de los trabajadores, cada uno de estos representantes. Porque además hoy vemos que están sentados en la mesa del gobierno nacional los famosos llamados gordos. ¿Por qué? Porque se lo ponen a Moyano, a quien tampoco voy a defender porque creo que es parte de todo este mismo juego. Estos gordos llevan 23, 24, 25, 27, 28 años como cabezas de sus gremios. Se transformaron en personajes intocables, en multimillonarios, en gente que sinceramente no sé si está representando la realidad del trabajador que alguna vez, cuando fueron delegados de base o cuando fueron elegidos por primera vez, pueden haber representado. Creo que hoy está muy lejos de todo eso. Entonces se prenden todos en este juego de poder. Entonces, como bien vos decís, hoy tomo a la CTA, primero se metió el gobierno para hacer en la CTA todas las tramoyas que hicieron, para favorecer a Yasky y Baradel, que son los amigos del poder. Entonces, le dieron esa concesión. Ahora sientan en la mesa a los gordos que supuestamente de progresistas, si el gobierno dice ser progresista, no tienen casi nada. Lo que sí tienen en común con el gobierno muchos millones, como tienen muchos de los funcionarios del gobierno, que uno no sabe cómo se llega a todo eso. Pero bueno, esta desgraciadamente es la realidad que tenemos hoy en nuestro país. Este es el sindicalismo que tenemos, que es un sindicalismo oportunista, un sindicalismo que lo único que hace es arreglar a un pequeño sector de espacio, digamos, que gobierna cada una de las áreas sindicales o gremiales, y que sinceramente se olvidan de verdaderamente de la gente. Utilizan a toda esa estructura
para ponerla en beneficio personal. Y eso creo que no está bien. No, por supuesto. ¿Usted cuando fue senador, Javier, en algún momento cuando han pedido algún estudio presupuestario de dónde se va la plata para tal cosa, o para educación, para salud, para proyectos, desarrollos sociales, en algún momento han tenido en sus manos realmente, bueno, tanta plata para tanto y se llevó tanto para tanto, ¿en algún momento tuvieron la posibilidad? No, mira, nosotros hemos hecho infinidad de pedidos de informe, los hemos hecho desde el bloque con todos los integrantes, en su momento la coalición cívica, lo han hecho otras fuerzas de la oposición, lo siguen haciendo los diputados y senadores de la oposición y nunca hay respuesta real. Y es más, algunos de los pedidos de informes que hacíamos eran con números en la mano, cómo había partidas que no habían sido, se habían sido subejecutadas, o sea, no se habían ejecutado en su totalidad y había tanta necesidad en algunos sectores, concretamente en educación, en desarrollo social, en distintas áreas de salud. Digo, ¿cómo queda partida y cómo no se cumplían con otras cosas? Y otras que estaban sobredimensionadas, sobregiradas y de alguna manera malgastadas. Esto es, insisto, esto ya es recurrente desde hace muchos años. Llegamos a esta situación por malos manejos administrativos, ¿no? Desde luego la provincia de Buenos Aires, o sea, no es casualidad que hayamos llegado a esto simplemente por esta disputa hoy entre Scioli y Cristina. La disputa entre Scioli y Cristina es un ingrediente más, pero hay una muy mala administración, hay una falta de coraje político por parte del gobernador, quien no reclamó lo que le correspondía a la provincia de Buenos Aires desde hace 5 o 6 años que ya está en el poder. El gobernador eligió el camino de someterse al poder central. Desgraciadamente, y cuando digo todo esto, y bueno, rebobino un poco porque en la Argentina en general, pero este gobierno en particular, es un gobierno terriblemente centralista. Nuestra Constitución habla de un sistema republicano y federal. Y sinceramente, lo que representativo republicano y federal, dice nuestro artículo 1 de la Constitución, sinceramente, de republicano a veces le queda poca o le queda nada más que las formas. Claro. Y de federal no le queda casi nada, porque acá, con los años, y este gobierno lo ha acentuado aún mucho más, porque es un gobierno que le gusta tener el poder y tener todo en un puño, ha centralizado todo, ha centralizado las cajas, ha centralizado todo de alguna manera, sometiendo el poder de las provincias, de las distintas provincias del país. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no le haces la veña al gobierno nacional, si no te adecuás, o sea, que tenés casi la imposibilidad de disentir, te cierran las canillas y te ahogan. Y es lo que le han hecho a Scioli. A Scioli se le ocurrió por ahí decir que él podía ser el sucesor de Cristina si Cristina no se presenta o algo así. Que es legítimo, yo no soy nadie para decir si sí o no. Ese es un proyecto, digamos, personal o de un sector de un partido. Bastó con que diga eso para que inmediatamente se transforme en enemigo del poder central, se le cierren las canillas, no se le dé lo que corresponde a la provincia de Buenos Aires y bueno, y tengamos la situación que tuvimos en estos últimos 2 meses. Pero esta situación lleva años. Y en esto es responsable el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien debía haberse puesto los pantalones largos y en su momento decir, no, mire, señor presidente, está todo muy bien, nosotros vamos a acompañarlo en su proceso, en su proyecto, pero nosotros vamos a defender lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, claro, que son más puntos correspondientes a la coparticipación, que esto no significa modificar la ley de coparticipación federal, sino hacer cumplir la actual, que en la provincia de Buenos Aires, dicho sea de paso, cobra mucho menos de lo que corresponde por la actual ley. Entonces, bueno, hasta que no se intente romper este esquema unitario, centralista, con un poder federal, central, fuerte, y las provincias cada vez más débiles, esto va a ser casi imposible de poder desarrollar, porque el federalismo simplemente termina siendo una palabra hueca en el contexto constitucional, ¿no? Claro. Porque veo que sos una persona muy instruida y obviamente, ¿no? ¿Cuánto estuviste en la función pública? Mira, yo estuve 4 años como senador, tuve 4 años en otra oportunidad entre el 93 y el 97 como concejal, aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, durante mucho tiempo he sido asesor en la legislatura de la provincia. En el 87 también trabajé en lo que vendría a ser hoy el ministerio, era el Ministerio de Acción Social en ese momento, hoy sería algo similar a lo que es desarrollo social. Trabajé en el año 87, siendo muy joven.
Y bueno, y después he tenido algunas otras actividades, siempre actividad política, digo, hace 30 años que yo milito en política desde 1982 y me ha tocado a veces estar en la función pública en distintos estamentos, pero estuve más en el ámbito legislativo que en el ejecutivo, tanto sea de la provincia como local, ¿no? Bien, fuera de aire me decías que no es momento de hablar de candidaturas, no es momento de hablar de tu persona como candidato a tal o cual función, ¿no? Pero, sinceramente, Javier, ¿dónde te pondrías? No sé, yo me pondría donde me ponga la gente, qué sé yo. Vos, mirá, imagínate que las cosas vienen por ahí cuando uno menos las espera. Yo sinceramente fui candidato a senador, fui en segundo término, fui más para acompañar que para ser legislador, porque la verdad era muy difícil poder, por el sistema político que tenemos en la provincia de Buenos Aires, por el sistema electoral que tenemos, es muy difícil que un partido, y menos en ese momento un partido de la oposición, como fue en el 2007, pudiera acceder a 2 senadurías. Se eligen 3 senadores en la Ciudad de La Plata, tenías que tener un porcentaje muy alto. Se dio una particularidad muy rara, yo fui acompañando, sinceramente, es más, cuando me ofrecieron ser candidato a senador, dije, yo estoy para acompañar. Es más, alguno me dijo, pero mirá que no salís. Digo, no, lo sé, le digo, yo quiero acompañar porque creo en este proceso. En ese momento creía en la coalición cívica, de la cual también sigo siendo parte, pero en ese momento se creaba, entonces me parecía una propuesta interesante. La propia Carrió me había pedido que ocupe algún otro espacio. Digo, no, pues estoy para acompañar, voy a acompañar este espacio, y bueno, y terminé siendo senador, presidente del bloque, bueno. En otras oportunidades, cuando he ido por ahí con más chance, en algún otro lugar, qué sé yo, la cosa no se dio, salió invertida y uno no tuvo la posibilidad. Creo que eso la gente te va poniendo en el lugar que por ahí te tocan en ese momento. También creo que momentos donde la sociedad, digamos, todo el conjunto, nosotros como personas, quizás tenemos una visión distorsionada de la realidad. Sí, ¿no? sí, Porque personalmente te lo digo, es decir, la última elección, ¿no es cierto?, donde vos fuiste candidato a intendente, digamos, no fue quizás lo que ustedes esperaban tampoco. No, sin duda alguna, obviamente nosotros teníamos otra expectativa, pero también esto tiene que ver un poquito con el sistema que hay, ¿no? Hoy te hablaba un poquito de la cuestión económica y del centralismo que existe, y esta situación de centralismo se da también en el sistema electoral. Fíjate vos que no tenemos la posibilidad nosotros de elegir, y vamos a tomar el ejemplo de la Ciudad de La Plata. Nosotros acá en la Ciudad de La Plata no tenemos la posibilidad de elegir nuestro candidato a intendente o concejales en forma aislada de la realidad provincial o nacional, porque nuestra elección siempre va a ir atada a la suerte que tenga, digamos, nuestro candidato a presidente en la lista en que vayamos. Claro. Es muy difícil que esa situación se modifique, o por lo menos, salvo que haya una situación de extrema paridad. Pero digo, el propio sistema ni siquiera busca la posibilidad de que el ciudadano tenga la posibilidad, valga la redundancia, de elegir a quienes tienen que gobernarlo en cada una de las instancias, aisladamente del contexto político nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que el contexto político nacional te termina chupando todo. Vos vas a una elección donde se eligen presidente, gobernador, intendente. Es muy difícil poder cambiar esas ecuaciones, salvo que se dé una elección muy pareja. Pero en esta última elección, como fue, donde el oficialismo sacó el 54% de los votos, y por tomar nuestro partido sacó el 2% de los votos, o sea, es imposible que pueda llegar un candidato a intendente, en este caso es en La Plata, o podría haber sido en cualquier otro lugar del país, ¿no? Con una realidad como esa. Es muy, muy difícil poder revertirlo. En algunos lugares, de hecho, pasa y se hace, pero por ahí se le hace más fácil a quienes están gobernando. En nuestro caso pasó, por ejemplo, candidato a intendente, que era la intendenta nuestra de 25 de Mayo, o de Dolores, Cabino Echevarne y Victoria... Victoria Donda te iba a decir, ¿no? Bueno, y Victoria han revalidado sus títulos, ya terminaron Victoria Borrego y Victoria Borrego terminaron, o sea, reeligieron como intendente, pero después se hace muy, muy difícil. Y esto creo que también, si nosotros nuestro fuera un país serio y un país, digamos, que puede tomarse el tiempo para mejorar sus instituciones, creo que serían cosas que tendríamos que rever. ¿Qué significa esto? Digo,
elegir los intendentes y los concejales separados de la elección presidencial. Creo que la elección presidencial, donde se juegan cosas tan importantes, desde luego, en un país, pero que además tiene tanto peso la publicidad nacional, quienes tienen apariciones en medios nacionales, todo, terminan distorsionando la realidad de muchas ciudades, pueblos, que por ahí localmente podrían elegir a otra persona o que podrían ver por lo menos la oferta de otra manera. Yo creo que gran parte de la ciudadanía, yo hablo por mi caso, pero seguramente esto le competirá a las 6, 7, 8 opciones que había, que tal vez muy poco por ahí supieran qué es lo que pensaba yo, qué es lo que pensaba Malagamba, qué es lo que pensaba Garro, qué es lo que pensaba Tanasov. Alguno tuvo la oportunidad de escucharnos, porque la cosa no se masifica. Sí sabían seguramente lo que pensaba Carrió, lo que pensaba de Narváez, lo que pensaba Alfonsín, lo que pensaba Cristina, yo porque están en los medios nacionales, pero no tenían la posibilidad de analizar una cuestión tan local. Yo por eso creo que esto, insisto, si tuviéramos, digamos, un poquitito más maduros desde el punto de vista institucional, creo que estas serían cosas para rever, modificar el sistema electoral. Sí, se podría manejar de otra manera, Javier, porque esto suena palo y a la bolsa, ¿viste? Sí, y es un poco así. Voto Además, a fulano y el fulano viene toda la cola. el propio sistema es así. Claro. O sea, nosotros hemos propuesto en varias oportunidades el tema de boleta única, para evitar el tema ese del robo de boletas. Quedó en la nada. El tema de la boleta única es algo que simplifica. Por lo menos ya sacás de contexto una actitud no democrática como es, por ejemplo, la del robo de boletas, que uno que tiene estructura le roba la boleta a los otros para que no aparezcan y evitan que la gente pueda elegirlo. Primera circunstancia. Después el tema de la posibilidad de separar las boletas da de alguna manera cierta independencia para decir, yo no agarro toda la boleta sábana, entonces para intendente tomo a este, para gobernador a este otro y para presidente a este otro. Como son boletas distintas y las tengo que marcar, son situaciones que podrían significar madurez institucional, que nosotros la verdad no la tenemos. Estamos institucionalmente somos muy maduros. Bueno, de hecho salió hace muy poquito publicado un ranking de situación institucional de los países y nosotros estamos en el 200 y pico, que yo no me acuerdo si era sobre 260, estamos 239, algo así. Claro. El cual implica que la fragilidad institucional de nuestro país es muy grande, y cuando existen gobiernos con un poder importante como el actual, la tendencia es a desconocer aún más la República y las propias instituciones, ¿no? Tratar de fortificarse aún más en ese poder que tienen y tratar de desinflar todas las posibilidades de otras alternativas, no solamente alternancia en el poder, sino de otras voces, ¿no? Y es un poquito lo que pasa. Es un componente cuasi fascista el que existe hoy en la Argentina, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Ya que lo abordaste, porque viste, este muy inventado siempre dice que los jóvenes están más politizados y que supuestamente están más comprometidos con el sistema, y según lo que vos das a entender es como que no. Entonces, ¿cuál sería el parámetro? ¿Por qué los jóvenes, vamos a poner el nombre, la cámpora, tan hacia arriba, realmente los jóvenes están tan politizados e informados? Mira, hay de todo un poco. Yo, gracias a Dios, sigo haciendo algo que me gusta mucho, que es mi actividad docente. Yo soy docente en el Colegio Nacional, soy profesor de Derecho Político, o sea, estoy en contacto con alumnos de 17, 18 años, pues en los últimos 2 años. Entonces esto me da la posibilidad un poco de estar en contacto y saber un poco más o menos qué están pensando y demás. Yo creo que hay una anestesia generalizada en los jóvenes, creo que a veces con razón, porque la oferta que le dan es muy poco seria, la que le damos, digamos, desde el espectro político, ¿no? Es poco seria, entonces hace que para muchos jóvenes no sea atractivo, ¿no? Pensar en política, en qué se puede hacer o no. Cuando aparece esta cuestión que dicen el tema de la cámpora y los jóvenes, esto de la cámpora, ya lo hemos visto en varias oportunidades, con distintas estructuras de poder que confunden un poco la cuestión. La cámpora es una estructura rentada, asquerosamente rentada, donde jóvenes, algunos capaces y otros no tanto, terminan
basando su militancia en cheques muy importantes, que se traducen a veces en puestos, como pueden ser en Aerolíneas Argentinas, en ANSES, en PAMI, en distintos lugares, y donde terminan siendo funcionarios con unos sueldos muy importantes y justifican su militancia desde ahí. Y otros que, sin tener los lugares de funcionarios, sí reciben unas dádivas muy importantes. Y creo que hay muy poco de idealismo. Hay algunos que obviamente se sostienen ese idealismo. El idealismo juvenil es el más sano y el más puro, pero cuando se da de esa manera. Lo que pasa es que creo que en alguna de estas estructuras creo que no hay mucho de ese sano idealismo que por ahí uno podía sostener. Está bien, son distintos los momentos, pero yo cuando empecé a militar, 82, 83, 84, está bien, nosotros estábamos en todo el reverdecer alfonsinista y reverdecer de la democracia, pero todos los partidos tenían esta dosis de idealismo y todos luchábamos desde el llano y tratando de imponer nuestras ideas, discutiendo en las facultades, discutiendo en las esquinas y discutiendo en los clubes, y lo hacíamos sinceramente desde un lugar del idealismo juvenil, de esa fuerza que te daba la juventud. Yo lo que veo hoy, que esto se ha ido distorsionando con el tiempo porque ha pasado en todas las estructuras y en todos los gobiernos que hemos tenido en estos casi 30 años de democracia, pero hoy se ha incrementado y se ha profundizado, es que hay una militancia juvenil rentada y en algunos casos, como es en los casos, digamos, de esta famosa agrupación Cámpora, son con, sinceramente, unos ingresos fabulosos que uno no imagina ese tipo de montos, digamos, en jóvenes, bueno, en algunos casos muy inexpertos. No, eso me consta, yo trato también para la gente que nos esté escuchando, Javier, yo por ahí le voy a dar unos datos. Tampoco te quiero comprometer a vos, pero en ANSES acá en La Plata sí, es verdad lo que vos decís. Qué sé yo, la secretaria del director, Roberto Gómez, creo que se llama, sí. Yo conozco un par de chicas, 20 años tienen, 20, 21 años. ¿Sí? Con un promedio de su sueldo de 8.000 a 10.000 pesos. Entonces vos decís, pero ¿qué criterio? Claro, así cualquiera va a tocar un bombo a la plaza, ¿no? Claro. El bombo, voy, me pagás 10 lucas por mes, trabajo 6 horas por día. Vamos a entender alguna cosa. Sí. Uno no, con esto no estoy diciendo que son jóvenes, no pueden tener una posibilidad de una función dirigencial o en algún estamento importante del Estado. Lo que estoy diciendo es que hay algunos que pueden tener esta capacidad para estar en los lugares que están, muchos que no la tienen y otros que directamente ni cumplen las funciones, pero sí tienen, digamos, unas compensaciones económicas muy, muy grandes. Cuando uno estructura un movimiento político desde ahí, desde el dinero, desde el poder, se hace sinceramente muy difícil poder estructurar un proyecto creíble. Pero Javier, ¿cómo puede entender una persona? A ver, esto yo lo pregunto porque por ahí uno habla como que quizás no estuvo metido en esas cuestiones, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que una persona de 21 años o 20 años pueda entender la palabra equidad o justicia en un lugar tan importante como justamente el ANSES, por ejemplo, o PAMI, ¿no? Cuando va una persona de su misma edad con una criatura, es soltera y le pagan la asignación universal por hijo, no el total, sino encima 216 pesos por mes. Cuando ella lo mira desde lejos como funcionaria y cobra mil veces más. Sí, ¿no? Bueno, estas son de las cuestiones que están distorsionadas. O sea, en la Argentina desde hace un tiempo, y en esto no le quiero caer solamente todo el gobierno, obviamente hay falencias muy grandes de toda la estructura dirigencial de la Argentina, pero la ha profundizado terriblemente este gobierno. Este gobierno ha armado una estructura de poder en el cual ha agigantado aún más, digamos, las diferencias que hay entre los que menos tienen y los que más tienen. Lo que pasa es que además muchos de estos que han generado estas fortunas o que son los que más tienen, no la han generado como producto de la producción, del trabajo, de la creación, sino que han terminado siendo beneficiados con la varita mágica, digamos, del poder, a veces en ocupando lugares, insisto, de gobierno y en otras oportunidades teniendo oportunidades que no tienen otros.
qué sé yo, se me viene a la cabeza imaginar un Cristóbal López, un tipo que hace 10 años no tenía nada y hoy es un multimillonario dueño de casinos en la Argentina. O me imagino, digamos, lo que ha pasado con algunos sectores de la familia, algunos miembros de la familia presidencial que compraban terrenos en el Calafate por 6, 7 pesos el metro. Sinceramente, o sea, cuando veo todo ese tipo de cosas, o cuando agarro ese tipo de funcionarios que hace 10 años no preguntaba y alguno era chofer, otro era, y hoy son multimillonarios, como el caso de Jaime, que terminan teniendo aviones, o que son dueños de empresas que no sabís ni de dónde vinieron. Esas cosas son muy complejas, es muy difícil construir una Argentina equitativa cuando vos arrancás de esta manera. Yo con esto no estoy diciendo fustigando, digamos, a los empresarios que puedan tener. Hay empresarios que la han hecho trabajando y la han hecho por derecho y demás. Yo lo que estoy diciendo es que hay en la Argentina un espacio muy importante de gente que se ha transformado de ser clase media, media baja, en muchos casos a ser multimillonarios con actividades vinculadas al Estado. Eso no está bien. Estamos hablando con Javier Arturo Monroy, ex senador de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando El Altillo. Estás escuchando la 90.1 FM. Bien, seguimos acá en El Altillo, seguimos hablando con Javier. Hemos hablado un montón de cosas que realmente no pueden salir al aire porque realmente seríamos censurados y me estaría esperando toda la cámpora en la puerta de salida de la radio. Entonces es preferible no largarlo al aire. Hay datos que no, mejor lo dejamos ahí. Pero yo le voy a preguntar más sobre el tema más personal a Javier Monroy. La coalición cívica. A ver, ¿cómo estás parado vos hoy en la Ciudad de La Plata? O provincia. Bien, primero la coalición cívica está en un proceso de reorganización, si se quiere, en el cual obviamente luego de haber tenido un mal resultado electoral hace que haya que readecuar un poco toda la fuerza. Por el otro lado es una fuerza que ha estado siempre alrededor de una figura muy fuerte como es la de la doctora Elisa Carrió y lógicamente hoy le toca ocupar otro rol, entonces está buscando un poco su identidad. En ese contexto, más allá de eso, en un proceso ahora de reorganización, es un partido en el cual le cuesta mucho los procesos, digamos, de selección no digo de candidaturas, también de candidaturas, pero de autoridades partidarias. Y esto es un poco lo que pasa generalmente, o sea, es un partido que le cuesta mucho hacer confrontaciones internas, que la confrontación interna yo creo que a veces es sana, si no es enfermiza, como pasa en algunos partidos, que es constante, es sana si hay distintas opciones que puedan cotejarse. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, esa posibilidad, iba a haber elecciones el 9 de julio, donde había dos sectores, digamos, en un sector con alguna gente amiga mía y de otros espacios partidarios, y otro sector, digamos, que si se quiere podemos englobar en la cabeza del diputado Oscar Negrelli, que también tiene otros matices, y bueno, íbamos a confrontar, tampoco era una confrontación para matarnos, sacarnos ojos, sino simplemente ver con una especie de asamblea quién juntaba más amigos y quién tenía mayor representación en lo que podían ser las autoridades locales. Pero bueno, hubo algunas cuestiones formales que hicieron que no tuviéramos la oportunidad, la posibilidad de presentarnos. Primero, tiene un esquema muy, muy extraño el partido, donde se requieren avales de afiliados y avales de gente de la mesa para que se permita una lista. Primero tuvimos alguna apretada para que no firmen los avales nuestros, después hubo algunas cuestiones formales que hubo impugnación de algunos avalistas, no nos aceptaron después unas planillas de avales que trajimos. Después, en realidad, sabíamos el resultado, que era tratar de impedir la confrontación, que insisto, hoy pensábamos que tenía que ser un enfrentamiento pacífico, donde uno tuviera determinada cantidad de amigos, otra, y después de esa manera, después se viera quién conducía en la Ciudad de La Plata. No tuvimos esa oportunidad, así que nos bajaron la lista, así que nosotros hemos quedado al margen de lo que es la conducción a nivel local. Una pregunta muy personal te voy a hacer. Sí. ¿Vos sentiste que en las últimas elecciones te faltó ese apoyo con la gente que querían buscar esta confrontación
Sí, con ese sector? Sí, ¿Te directamente. faltó el apoyo real? Esto fue casi público, ¿no? Negrelli no colaboró con la campaña, ni física ni económicamente. Con lo cual no solamente nos dejó solos, sino que además de todo eso fustigó públicamente el perfil que nosotros le dimos a la campaña, en todo momento tomó distancia y bueno, eso obviamente sumado a la mala performance que tenía el partido a nivel provincial y nacional, lógicamente eso termina repercutiendo. Era muy difícil que pudiéramos integrar una sola lista con ese sector cuando muchos de nuestros compañeros que habían hecho mucho sacrificio, que habían hecho aportes económicos, que habían hecho esfuerzos durante la campaña, sintieron la soledad de parte de muchos de los compañeros y amigos que estaban conjuntamente con el diputado Negrelli. Bueno, y esto motivó que ante diferencia de criterios fuéramos dos cosas distintas. Insisto, no tuvimos la oportunidad de poder confrontar, no sé si tal vez una confrontación es el término justo, sino la posibilidad de dirimir de alguna manera que quién podía conducir. Bueno, al no tener esa posibilidad, nosotros quedamos al margen y veremos ahora el camino que vamos a tomar. Nosotros por lo pronto seguimos defendiendo y sosteniendo los principios de la coalición cívica, que son la base y el fundamento de lo que era el ARI, con la doctora Carrió como su fundadora, y vamos a continuar en este camino. Lógicamente que acá a nivel local nosotros no nos sentimos representados por la conducción que se va a elegir, ¿no? Y actualmente, ¿quién está dirigiendo la Ciudad de La Plata? No, todavía están las autoridades anteriores, las cuales, dicho sea de paso, que preside el doctor Ricardo Ferrer, que también han sufrido un vacío por parte del otro sector, que no han acompañado ni las decisiones, ni los espacios, digamos, de discusión que se brindaron, ni los espacios de debate, y hemos quedado, digamos, con esta conducción y con un sector del partido hasta tanto las nuevas autoridades tengan que asumir, que no sé cuándo será la fecha que estipule el partido, será en los próximos meses, no sé. Pero nosotros nos sentimos claramente afuera de esta conducción, no respondemos a la misma, sí respondemos a la coalición cívica a nivel nacional y a sus principios, a sus mandatos, seguiremos trabajando ahí, pero no como coalición cívica La Plata, sino como un espacio distinto. Tal vez nosotros en estos días vamos a tener un plenario, es más, el día que supuestamente eran las elecciones hicimos un almuerzo donde juntamos 100 militantes que compartimos el almuerzo como si hubiésemos tenido ese día que ir a una compulsa interna, que hubiese sido lo lógico en todo partido democrático, y bueno, terminamos decidiendo que tomarnos unos días para pensar, que son estos días que además venía bien además con las vacaciones de invierno, para tomar la definición de cómo íbamos a continuar nuestro espacio de militancia en la coalición cívica en el futuro, por lo menos en la Ciudad de La Plata, ¿no? Bien, digamos, entonces todavía está en stand-by ese tema y el diálogo está medio como cortado por según lo que yo comprendo. Sí, el diálogo está totalmente cortado. O sea, hemos tenido algunas ocasionales diálogos intentando obtener una lista unidad, pero fueron así situaciones muy aisladas. El diálogo está cortado, te diría, desde hace casi un año, cuando hubo el quite de colaboración por parte de Negrelli, de algunos miembros de su sector, a la campaña, al haberle sacado el cuerpo, insisto, de lo físico y desde lo económico a la campaña, y bueno, y después las declaraciones públicas que hubo, y tuvimos varios cruces. En las relaciones, insisto, no por la calle no nos insultamos, no, de ninguna manera, porque somos gente pacífica, pero sí no tenemos un espacio común ni de militancia ni de cuestiones metodológicas en el quehacer partidario. Algún sector tomará un camino y nosotros tomaremos otro, pero nosotros lo hacemos dentro de la coalición cívica. Bien, te cambio la hoja. ¿Volviste a retomar tus actividades de ciudadano, tus responsabilidades?
Así es, y es lindo, es lindo eso porque uno le da más libertad para algún montón de cosas, pero uno lo hace también desde un compromiso y desde una militancia. Yo sigo siendo militante, insisto, empecé a militar en el 82, este año son 30 años que uno milita, que abraza distintas causas, por siempre lo que son las causas vinculadas a la democracia, a la participación, al republicanismo, y vamos a seguir en esa lucha, tanto yo como muchos de mis amigos, con muchos de mis amigos milito desde hace 30 años, con otros unos 20, 25, pero somos un grupo que venimos militando allá desde el 82-83, que militábamos en la Unión Cívica Radical, que hemos tenido todo nuestro paso por la Unión Cívica Radical, y en estos últimos 5 o 6 años que lo hemos hecho desde la coalición cívica, y vamos a procurar generar un espacio de debate, un espacio de pensamiento que es claramente opositor a este gobierno en sus 3 niveles. Vamos a seguir siendo y diciendo todo lo que creemos y todo lo que hemos charlado de aquí, que creemos que el progresismo nunca va de la mano de los delincuentes y los ladrones, nunca, jamás, porque tenga un lindo discurso, quiere hacerse progresista, si es un ladrón no es un progresista porque le está robando a alguien que lo está necesitando. Concretamente, con los dineros públicos están amasando riquezas que evitan que otros puedan estar un poco mejor. Cuando digo estar un poco mejor es que tengan la posibilidad de tener una alimentación digna, una vestimenta, una casa o la posibilidad de educarse o de tener salud. Entonces nunca nadie puede llamarse progresista si además es un ladrón. Así que nosotros siempre vamos a estar en la vereda contraria. Intentaremos charlar con los sectores afines, que podamos tener alguna coincidencia. Cuando hablo de esto hablo del FAP, o sea, del GEN, del socialismo, de la propia Unión Cívica Radical, intentando generar un espacio a futuro. Creo que alguna vez en la Argentina tenemos que empezar a pensar en mediano y largo plazo, no todo tan coyuntural y todo tan para mañana o pasado, que esto derive en la necesidad de que uno sea diputado, uno sea concejal. No sé, esas son cosas que pasan. Lo que sí hay que estructurar es un proyecto serio que pueda cambiar esta realidad que hoy tenemos los argentinos, ¿no? Ha pasado aquí por el Altillo, una vez más, Javier Arturo Monroy, hoy militante de la coalición cívica, así como él se autotitula. Muchísimas gracias por haber venido, por charlar, por compartir este espacio y por darnos tu saber. No, muchas gracias a vos, Guille. Vos sabés que siempre me gusta mucho venir y poder charlar, e insisto, este es el medio que más me gusta porque permite llegar a miles de personas, aunque parezca que no están, siempre están del otro lado y algo queda. Y bueno, mañana seguramente en la calle alguno te escucha ayer en la radio, te dije esto, coincido o no coincido, creo que te equivocas en esto, creo que acertás en lo otro, esto es bueno, y bueno, siempre es un granito de arena para tratar de mejorar esta institucionalidad tan alicaída que tenemos. Gracias por permitirme expresarme. Vamos a estar en contacto. Gracias.